Continúan los amotinamientos en las cárceles del país. Tema polémico. La noche de este miércoles 24 de febrero se produjo un nuevo amotinamiento en el centro penitenciario de Guayaquil. El comandante general de la policía, Patricio Carrillo, informó en su cuenta en Twitter del suceso y expresó que miembros de la Policía Nacional se encontraban en los centros de reclusión tratando de retornar a la normalidad. A la medianoche, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad indicó que se retomó el control del centro penitenciario. En Pichincha Opina, escuchemos el comentario con Alexis Moncayo. 7:04 a.m, gracias, profe. Bueno, lamentablemente lo que comenzó durante la jornada del pasado día martes no se ha detenido. Ayer, en horas de la noche, como ya lo decía el profe en su lectura, lo alertaba el comandante general de la policía y hace pocos minutos también el ministro de Gobierno emitía otro tipo de disposición. Por aquí tengo el tuit, que esto es, digamos, noticia de última hora. Patricio Pazmiño es el ministro de Gobierno. En su última publicación a las 6:41 ha publicado lo siguiente: he dispuesto a las gobernaciones activar de manera permanente los comités de seguridad en provincias, especialmente Guayas, Azuay y Cotopaxi, a fin de gestionar la crisis carcelaria. Daría la impresión de que lo que empezó la jornada del martes no se ha detenido y aparentemente no se va a detener. Y yo ahí quisiera nuevamente referirme a un tramo de la conversación que mantuvimos el día de ayer con el ex ministro José Serrano, que obviamente por su paso, que fue bastante prolongado por el Ministerio del Interior, es una persona que conoce y sabe bastante bien de los temas de seguridad. Así que, por si acaso, ¿no? O sea, le aclaro a la persona que ayer estaba criticando, como siempre, con el mismo sesgo y la misma animadversión en contra de esta emisora. A Serrano le faculta el hablar y el referirse a los temas de seguridad precisamente por eso, por haber sido uno de los ministros del Interior que más tiempo estuvo al frente de la institución y que conoce y sabe del manejo de la seguridad, no precisamente por una cuestión de afinidad política ni nada por el estilo. Ya creo que hay que ir olvidándonos de esas taras, y hay que ir dejando de lado esas taras que, insisto, no le ayudan en nada a este país y no son nada constructivas, además de esas críticas. Pero ya de esta gente que en redes sociales dice lo que se le ocurre, ya a veces mejor ni siquiera referirse a aquello. Pero bueno, una de las cosas que decía ayer José Serrano y que a mí en realidad me dejaron muy preocupado, lo propio a Licenia, mientras conversábamos, es que la violencia que ocurrió durante la jornada del martes dentro de los centros de rehabilitación del Turi, de Guayas y de Cotopaxi se traslade hacia el exterior de los centros de rehabilitación social. Eso es lo que ahora los ecuatorianos debe inquietarnos, debe preocuparnos y debe mantenernos pendientes y vigilantes. Que esa violencia extrema, que esa violencia que rozó unos niveles de inhumanidad nunca antes vistos, ¿no? O probablemente los vimos ahora porque existen las redes sociales, y de ahí la pregunta que ayer le formulábamos a Daniel Pontón, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que los privados de libertad querían enviar hacia el exterior de esos videos y de esas imágenes, con esas imágenes tan macabras? ¿Qué es lo que nos estaban queriendo decir, ¿no? Entonces, creo que la mayor preocupación es precisamente esa alerta que nos ponía José Serrano, ¿no? Mucho cuidado, y lo que pasó dentro de estos 3 centros de rehabilitación social se traslada también a las calles, a las plazas, a los barrios de nuestro país. Y ayer, mientras estábamos conversando con nuestros invitados, veía cómo en redes sociales
publicaban una serie de pasquines, ¿no? De publicaciones que habían lanzado en los exteriores de un canal de televisión en Guayaquil, firmado supuestamente por estos grupos que actúan como pandillas y que advertían a la gente de que las mismas imágenes que vimos que ocurrieron dentro de las cárceles también se iban a repetir, ¿no? Y que estaban ordenando secuestrar niños y cosas por el estilo. O sea, ya estamos viendo un escenario realmente espeluznante. Entonces, estas cosas son las que ahora mismo hay que evitar, porque algo que a mí me dejó también muy preocupado de la conversación de ayer con José Serrano es la advertencia que él hacía, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que las autoridades de gobierno, de policía y de ejército, quienes están a cargo de la inteligencia y de la seguridad del Estado, hayan tenido informes de que esto iba a suceder y de que se estaban calentando las cárceles desde hace 15 días y no hayan hecho absolutamente nada para contrarrestar el conflicto? Que no hayan hecho absolutamente nada para impedir que ocurra la masacre que se dio lugar el día martes. Y ahí, claro, nuevamente me pongo a reflexionar en algo que fue motivo de la conversación de ayer. O sea, un gobierno que se ha dedicado a perseguir, un gobierno que se ha dedicado a montar pruebas, una justicia que se ha dedicado a perseguir a los denominados enemigos políticos y específicamente a gente vinculada con el gobierno anterior. ¿Cómo es posible que no utilice los aparatos de inteligencia para cosas que tienen que ver con la seguridad del Estado? Una de esas, esta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hicieron absolutamente nada? Y creo que amerita también un comentario la reacción tardía del jefe de Estado, ¿no? La reacción tardía, por un lado, y por otro lado totalmente desatinada, porque parecería que los asesores del gobierno, antes de generar el speech o el discurso o las líneas para el presidente de la República, se sientan todos a ver qué es lo que está diciendo la gente en redes sociales. Y de ahí sacan los argumentos para que el presidente salga a dar la cara, ¿no? En estas cadenas que suelen durar 1 minuto a veces. La de ayer me parece que duró un poquito más de 4 minutos. Entonces, a partir de lo del martes, hubo algo en especial, ¿no? Que empezó la gente a posicionar y que empezó la gente a hablar y a referirse como una de las causales de esta crisis carcelaria. Y es remontarnos a un hecho que sucedió a mediados del 2009, que fue la salida de la base de Manta del territorio ecuatoriano, ¿no? La salida del FOL, la salida de la base estadounidense que estaba ubicada en las costas de nuestro país. Un hecho que ocurrió cuando el señor Lenín Moreno era vicepresidente de la República. Entonces, estas cosas, si las analizamos además sin el sesgo que suelen hacerlo sus panas en las redes sociales, presidente Moreno, y sin hacerlo con el sesgo que suelen aplicar sus periodistas panas también en los medios de comunicación, yo partiría de ese hecho, de que en 2009 usted era vicepresidente de la República y que seguramente usted debe haber estado en las múltiples reuniones que mantenían con Correa y con el resto del gabinete para tomar una decisión tan importante, que además era una decisión que se sustentaba en lo que dice la Constitución para esa época ya vigente, que fue la Constitución aprobada en Montecristi, que prohibía la instalación o permanencia de bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano. Pero ese es un hecho que ocurrió hace ya más de 10 años, presidente Moreno. Estamos hablando de un hecho que ocurrió en el 2009. ¿Y cómo podemos trasladarle la responsabilidad de lo sucedido
en las cárceles a una decisión que en su momento obedecía primero a lo que dice la Constitución y después una decisión soberana del Estado y tomada por un gobierno del cual usted formaba parte. O sea, si hay responsabilidad, digamos que si hay algún tipo de responsabilidad, usted también la tiene, porque era miembro del gobierno de ese entonces. Pero a la par de lo sucedido, ¿no? Que además esta declaración del presidente sale recién ayer, miércoles, en horas de la tarde. Le tomó mucho más tiempo que tuitear sobre el MasterChef, porque ahí fue, inmediatamente se acababa el reality show y el presidente tuiteaba. Pero acá tuvimos que esperar un día para escuchar al presidente hablar sobre la crisis carcelaria. E insisto, ¿no? Con líneas de argumentos sacados de las redes sociales, así como que veían, a ver, veamos los influencers del gobierno, qué es lo que están diciendo. Entonces, a ver, que Correa sacó la base de Manta a punto 1. Otro, financiamiento del ELN a la candidatura de Andrés Arauz. Le pregunto, presidente Moreno, ¿usted ya tiene las pruebas de que, en efecto, el Ejército de Liberación Nacional entregó dinero a la campaña de Andrés Arauz? Usted habló ayer de financiamiento del narcoterrorismo a campañas electorales en el país. ¿Tiene pruebas de eso, presidente Moreno? ¿O es otra vez una más de las tantas acusaciones aventuradas que suele usted lanzar sin ningún tipo de argumento, prueba válida, ¿no? Como para tomarle en serio, le digo, porque por eso es que su credibilidad está por el 4%. Por eso es que el país ya ni, o sea, no lo toma, primero que no le tome en serio, no le cree. Pero usted, hasta el último día, no deja de ser el jefe del Estado, pero hasta el último día usted tampoco deja de provocar vergüenza, presidente Moreno. Y esta no es una defensa a Arauz. Esta no es una defensa a un candidato cualquiera al que usted se haya querido referir, que ya sabemos a cuál es. Esta es una defensa a la solemnidad y a la majestad del cargo que usted representa. Usted no es cualquier ciudadano, usted no es cualquier periodista que sale y dice barbaridad y media en el segmento de opinión de su espacio de noticias. Que a eso también nos hemos acostumbrado, ¿no? Que en este país los medios de comunicación, sean cuales fueren, plataformas digitales o medios tradicionales o lo que sea, se convierten en espacios para denostar, para desprestigiar, para acusar y para sentenciar también. Usted no está haciendo opinión en una cadena nacional, presidente Moreno. Usted es el jefe del Estado. Y usted, como jefe del Estado, salió ayer a decir un poco de barbaridades, sin reconocer además, sin reconocer la responsabilidad que tiene su gobierno y las malas decisiones de su gobierno que han provocado este desastre a nivel penitenciario. Porque mientras usted ayer hablaba de la base de Manta, o sea, y además, si la base está en Manta, ¿qué podía haber hecho en el Turi, en Cotopaxi y en la cárcel de Guayaquil? O sea, pero en serio, o sea, sus argumentos es que no tienen la menor, o sea, no tienen base, no tienen sustento. O sea, ¿de dónde saca esas cosas, presidente? Pero bueno, se refirió al tema de la base de Manta. Yo insisto, digo, el tema de la base de Manta lo sacaron, dijeron, a ver, veamos de qué está hablando la gente en las redes sociales, porque todo el mundo hablaba de la base de Manta, ¿no? Como que si fuera la solución. Les voy a contar algo. En Colombia existen 7 bases norteamericanas en territorio colombiano. 7. Y Colombia es el país, por encima de Perú y por encima de Bolivia, que más coca produce la región. Colombia es el país donde todavía hay células guerrilleras, donde todavía hay ejércitos paramilitares y donde todavía hay ejércitos financiados por el narcotráfico. Pero tienen 7 bases estadounidenses en su territorio. ¿De qué les ha servido? Yo recuerdo acá, digo, pudo haber algún tipo de beneficio haber tenido el Ecuador, pero también saben que hubo en esa época denuncias de violaciones a los derechos humanos.
De eso también debería hablar, presidente Moreno. ¿Sabe por qué? Porque había casos de ciudadanos manavitas que se dedicaban a la pesca, muchos de ellos a la pesca artesanal, y que se habían endeudado con la banca privada de nuestro país para poder comprar un botecito, para poder comprar una panga, para poder comprar un barquito y los implementos necesarios para poder salir a las jornadas de pesca en la madrugada. Vaya y pregunte usted en Manabí, ¿cuántas denuncias de pescadores artesanales, manavitas y ecuatorianos hay en contra de militares norteamericanos que estaban en el FOL en Manta? Porque simplemente se bajaban pues de las panguitas, pensando que eran barcos que trabajaban para el narcotráfico y eran simples pescadores ecuatorianos. Vaya y revise también, presidente Moreno, cuántas denuncias de violaciones de derechos humanos de ese tipo había en Manta, mientras permanecía la base militar estadounidense aquí en nuestro país. O sea, si queremos hablar de lo beneficiosa que fue la base de Manta, también hablemos de lo perjudicial que fue en su momento. Y esos son casos y son juicios que hasta ahora, ¿no? Y que la justicia no le da respuesta a los ciudadanos que fueron afectados por esas acciones de carácter militar, además, ¿no? Pero yo quería referirme también a la nula capacidad de autocrítica suya, presidente. Porque ayer en este espacio, en donde, por suerte, como comemos bastante haba y comemos bastante chocho y también bastante pescado, tenemos la memoria intacta. Y nosotros recordábamos ayer que en su gobierno se eliminó el Ministerio de Seguridad, se eliminó el Ministerio de Justicia, que era el ente rector de la política pública en materia de rehabilitación social, se fusionaron los ministerios de gobierno, o lo que era el de entonces Ministerio del Interior, con el Ministerio de la Política, o la Secretaría de la Política, generando el Ministerio de Gobierno, ese ministerio que después se convirtió en la sede del reparto, ¿no? Del reparto de los hospitales, de las gobernaciones y de los cargos públicos, con la señora Romo al frente. Y usted desarticuló toda la política en materia de seguridad. Y de eso no dijo ni media palabra. Cuando eliminaron el Ministerio de Justicia, presidente Moreno, solo en 2017, más de 600 trabajadores que eran guías penitenciarios se fueron a la calle. Estamos hablando solo de guías penitenciarios, 600. Tengo entendido que la media regional es que por cada 10 personas privadas de la libertad, tomando en cuenta los niveles, además de peligrosidad que puedan tener unos y otros, pero cada 10 PPL debe haber por lo menos un guía penitenciario. En este momento hay un déficit del 70% de guías penitenciarios en el país, y esto tiene que ver con las medidas de ajuste económica implementadas por su gobierno, presidente, porque usted y su gobierno han priorizado la renegociación de la deuda, dialogar con el FMI, mantener las reservas internacionales, digamos, con cifras superiores a los 7,000 millones de dólares, y ese dinero está ahí, ¿no? En la banca suiza, me parece que está. Mientras acá los gobiernos autónomos descentralizados no tienen plata, mientras acá el sistema carcelario pasa las penurias que pasa y vemos cómo esa falta de vigilancia y esa falta de control que tiene su origen en la falta de recursos, pero no porque no hay los recursos, sino porque a su gobierno no le da la gana de asignarlos, estamos enfrentando los problemas que enfrentamos. Entonces, cero autocrítica, presidente Moreno. Y usted ha hecho hoy, que ya está casi de salida, lo mismo que ha hecho durante 4 años con muchísimos otros temas, ¿no? Responsabilizarle al gobierno anterior. Entonces, otra vez es culpa de Correa. Es culpa de Correa por haber construido más cárceles, dijo ayer también. Es culpa del gobierno anterior por haber construido más cárceles. Hoy va a estar con nosotros Lady Zúñiga, ex ministra de Justicia, especialista en materia de rehabilitación social, y con ella vamos a conversar precisamente. Si hubiese sido mejor entonces mantener al penal García Moreno todavía vigente aquí en el centro de Quito y no construir o no trasladar a las personas privadas de libertad a otros centros como el de Cotopaxi, por ejemplo, que tienen otro tipo de adecuaciones, quizás más apropiadas para el manejo y control
del sistema penitenciario, pero eso lo va a decir ella, que es especialista en esa materia. Pero nuevamente volvemos otra vez a esa cantaleta de seguir culpando de todo al gobierno anterior, presidente Moreno. ¿Y cuándo usted va a asumir la responsabilidad de algo que ha pasado en su gobierno? ¿Cuándo? Cuando ya de verdad parece ridículo lo que ocurre. O sea, lo que estamos viviendo los ecuatorianos ya parece ridículo. Como ridículo también me parece que se saquen esos argumentos, ¿no? El de la base de Manta, el del financiamiento del ELN y otros más de las redes sociales. Ya es del colmo eso.